Dios les guarde, amados hermanos, bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia y hemos ya arribado a nuestro último video acerca de los 503 años de la Reforma Protestante. En 3 videos anteriores ya hemos podido compartir, ¿verdad? Primero hablamos un poco de todo lo que tiene que ver con esta celebración, con este evento histórico tan importante para la iglesia cristiana. También ya hemos hablado acerca del pilar número 1, hemos hablado también acerca del pilar número 2 y del pilar número 3, los pilares fundamentales para la reforma, los pilares fundamentales que Martín Lutero pudo sacar, ¿verdad?, como resultado de todo lo que fue el proceso de la Reforma Protestante. Y para hoy vamos a concluir este video hablando de los últimos 2 pilares de la Reforma Protestante, que en este caso sería solamente Cristo y solamente a Dios toda la gloria. Pero antes de entrar al pilar número 4, quería también decirle, amado hermano, las razones por las cuales, ¿verdad?, Martín Lutero, en medio de este proceso de reforma, termina, ¿verdad?, resumiendo todo lo que es el proceso de la Reforma Protestante, que fue muy diverso, muy complejo. Aunque usted no lo crea, mucha gente también murió en todo este proceso, a pesar de que Martín Lutero no fue martirizado por la iglesia de Roma, pero mucha gente murió durante todo ese proceso de la Reforma Protestante. Volver la palabra de Dios algo accesible a todo el mundo definitivamente costó mucho esfuerzo y también costó mucha sangre. Pero los 5 pilares de la Reforma, realmente el principal objetivo de estos 5 pilares era contrarrestar y atacar directamente las 5 principales falsas doctrinas del catolicismo. Y digo 5 falsas doctrinas principales porque obviamente, como todos lo sabemos, la Iglesia Católica está llena de falsa doctrina. Literalmente es una cueva de demonios en donde podemos decir que no hay nada rescatable. No hay nada rescatable en cuanto a doctrina, en cuanto a funcionamiento dentro del catolicismo. Pero Martín Lutero pudo sacar los 5 pilares fundamentales para contrarrestar directamente, para darle como que en el hígado, como decimos en Venezuela, a las 5 principales falsas doctrinas que venía propagando y enseñando el catolicismo a través de los siglos. Y le voy a decir realmente cuáles son esas 5 falsas doctrinas principales del catolicismo que Martín Lutero atacó en cada una de sus pilares. El pilar número 1, sola la Escritura, desmonta el magisterio y las bulas papales. Cuando hablamos de magisterio, hablamos de ese colegiado católico que era que ellos se sentían con el derecho de dictaminar qué tiene que hacer la gente, qué no tiene que hacer la gente, pero sin ningún argumento bíblico ni nada parecido. Las bulas papales es lo que más o menos conocemos como un decreto. Eran más o menos documentos que sacaba el Papa con cualquier capricho, con cualquier idea toda extraña, sin que tuviese fundamento en la palabra de Dios. Y bueno, ya eso se volvía como ley de conducta, ley de vida. Martín Lutero dijo: no, señor, es la Escritura, por encima de cualquier opinión humana, por encima de cualquier idea humana, aún por encima de la idea del Papa, la palabra de Dios está por encima. Y de ahí nace la Escritura, solamente la Escritura. El pilar número 2, solamente por fe, desmonta las ventas de las indulgencias. Ya hemos hablado en anteriores videos, ¿verdad?, acerca de esta práctica que tenía el catolicismo y que aún todavía lo mantienen, de estar vendiendo indulgencias. Prácticamente, para colocarlo en un contexto criollo, están vendiendo la salvación o intentaban vender lo que en el entendimiento de ellos era la salvación. Pero como bien lo sabemos, por medio de las Escrituras,
la salvación ni se puede comprar, ni tampoco la salvación está en venta. La salvación es un acto de gracia de nuestro Dios amoroso y misericordioso. El pilar número 3, solamente por gracia, desmonta la salvación por las obras. Precisamente es eso, desmonta esa falsa doctrina del catolicismo de que tienes que hacer obras para ser salvo. Y a partir de esa falsa doctrina, pues realmente también han esclavizado a mucha gente en movimientos altruistas, han esclavizado mucha gente que cree que si se va para África y empieza allí a atender niños enfermos, o se va para un bosque donde hay indios o indígenas y empieza a atenderlos allí, esa persona piensa que por eso está ganándose la salvación. No está mal hacer este tipo de bienes, el que lo pueda hacer que lo haga, pero hay que dejar bastante claro que no hay ninguna obra humana que le pueda dar la salvación al hombre. La salvación es solamente por gracia, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, dice la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. El pilar número 4, solamente Cristo, que es la que vamos a estudiar en este video, dice: desmonta la falsa doctrina de la intercesión mariana. Vamos a descubrir que nada tiene que ver María con lo que tiene lo tocante a la salvación. Y el pilar número 5, solamente a Dios sea la gloria. También lo vamos a ver en este video. Desmonta la idolatría de la veneración de los santos y los corredentores. La iglesia católica tiene todo un panteón de yesos, ¿verdad? Para ser venerados, para ser adorados, y viven cada día sacando un nuevo corredentor. Y ellos hablan corredentor como dando a entender que son gente que redime con Cristo, son redentores y con Cristo. No, hay un solo redentor, y ese redentor se llama Cristo Jesús. Entonces vamos a iniciar pilar número 4. Solus Christus, dice en el latín, y en el español sería solamente por Cristo. Solamente por Cristo. En el pilar número 4, Martín Lutero quiso dejar bastante claro que nosotros hemos sido salvados por Cristo, por la obra de Cristo, y que la salvación totalmente tiene que ver con Cristo, que nadie puede interceder por ningún hombre, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Y hablando de esto, pues se atraviesa en medio del camino una falsa doctrina, que es la doctrina mariana, que es cuando la Iglesia Católica decide hacer de María una corredentora para lo que es el acercamiento a Dios. Pero Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación. Eso es lo que nos dice la Escritura, la palabra. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y sabe lo interesante de leer Hechos capítulo 4, versículo 12, que precisamente lo dice Pedro, aquel que los católicos viven diciendo que Pedro fue el primer papa, que Pedro y la basílica de San Pedro, y también está toda esta adoración en torno a la adoración católica, en torno al nombre de Pedro, del apóstol Pedro. Pero Pedro no le interesó, y de hecho Pedro ni siquiera se enteró de todas estas cuestiones. Recuerden que toda esta adoración a los yesos, a las imágenes de parte del catolicismo, todo esto viene del siglo IV en adelante. Por manera, el apóstol Pedro no llegó ni siquiera al año 100. A Pedro lo decapita Nerón probablemente entre el 65 y el 67 después de Cristo. Sí, Pedro, Pablo, nada saben estas personas de toda esta cantidad de idolatría y del mal uso del nombre de ellos, que luego viene a realizar el catolicismo. Pero Pedro bastante claro dice: y en ningún otro hay salvación.
porque no hay otro nombre, dice Pedro. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Entonces es importante cuando para poder entender qué significa solamente Cristo, les leo acá una ficha interesante que tengo. Dice, significa que solamente por medio de la obra de Cristo hay salvación. Solamente Cristo significa que solamente por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es que el hombre puede alcanzar salvación, anulando y dejando sin eficacia el saber que solamente Cristo, algo que Martín Lutero estaba enseñando, ¿verdad?, a los protestantes de aquella época: dejen de adorar cualquier otra cosa que no sea Cristo, porque están perdiendo el tiempo. Dejen de adorar yesos, dejen de adorar imágenes, dejen de adorar a otro hombre y solamente rindan culto y adoración a Jesucristo. Porque la salvación vino, la salvación es y la salvación siempre será por medio de Jesucristo. Para el cristianismo, para la fe verdadera, no existen los corredentores. Hay un solo redentor. Entonces de ahí tenemos que pensar un poco en lo que tiene que ver con María, porque este es un tema muy coyuntural entre los católicos y algunos nos acusan de que nosotros no adoramos a María, no veneramos a María. Y fíjense qué interesante, porque la Iglesia Católica, de manera muy sutil, de manera muy prefabricada, su mentira, trata realmente, cuando usted estudia lo que es la doctrina mariana dentro del catolicismo, usted ve que ellos fueron muy inteligentes. Fueron muy inteligentes porque intentaron realmente engañar a las personas de una manera muy sutil y muy sagaz. Por lo menos un ejemplo: ¿qué es lo que dicen los católicos o qué es lo que pregonan principalmente los líderes católicos? Que María era la madre de Dios. De hecho, si usted en algún momento se ha cruzado, se ha cruzado con algún canal católico, usted va a ver que ellos tienen un rezo que está allí 24 horas y que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros en el cielo, en la tierra. Y yo no sé qué otras cosas más ellos dicen, ¿no? Y el argumento de que María es la madre de Dios, pues pareciera en algún momento que tiene lógica natural, porque obviamente cuando tú lees las escrituras, tú revisas y tú ves que sí, María fue la madre de Dios. Pero la verdad, en la lógica teológica, porque a lo mejor ellos pueden engañar a las personas con la lógica natural. Algunos dirán: bueno, sí, pero es que es verdad, María fue la mujer que dio a luz a Jesucristo. Entonces, si decimos que Jesús es Dios, entonces María, bien vale la expresión de que María es la madre de Dios. Sí, pero no. Sería sí, pero no. Porque la lógica teológica nos enseña otra cosa. La lógica bíblica nos enseña otra cosa. En primer lugar, María no fue la madre de Dios. María no fue la madre de Dios. Y sencillamente María no fue la madre de Dios porque Dios no tiene madre. Porque Dios no necesita madre. Dios es Dios, el Shaddai, el que se sostiene en sí mismo. Dios no necesita madre, Dios no tiene padre, Dios no tiene nada de eso. Dios solo tiene hijos. Dios tiene hijos, pues más, Dios no tiene madre, no tiene padre, ni nada de eso. Entonces, ¿cómo explicamos nosotros a la luz de la Biblia y desmontamos esta mentira de que el católico cree que María es la madre de Dios y que por eso coloca a María, inclusive para algunos más radicales, colocan a María hasta por encima de nuestro Señor Jesucristo? Porque dicen: sí, al final ella fue su mamá. Déjeme decirle algo, hermano y amigo católico. Dios lo único que necesitaba de María era un vientre. De María lo único que necesitaba era un vientre. María simplemente fue una mujer como cualquier otra mujer de esta tierra, que simplemente por gracia, lo vamos a leer ahorita, por gracia
Dios utilizó el vientre de ella para que naciese el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Es decir, automáticamente Jesucristo termina de salir del vientre de María. Ya no hay un vínculo, en el sentido de pensar que María ahora es divina, o que María ahora es santa inmaculada, o que María ahora tiene un poder por encima de Jesús. Nada que ver. Y le voy a dar varios ejemplos que están allí dentro de la Biblia. Algo interesante, y por factor de tiempo no toco cada versículo, porque obviamente estos videos tenemos un tiempo bastante reducidos, pero en algún momento, si usted quiere indagar la palabra de Dios, la sola escritura, yo le invito a que lo haga y va a descubrir que es totalmente verdad lo que le estoy compartiendo en este momento. Jesús nunca, pero nunca se refirió a María como su mamá, nunca. De hecho, cuando leemos Juan capítulo 2, en donde está María allí en las bodas de Caná, tratando de hacer una petición a Jesús por una falta de vino, el Señor le responde a María: hey mujer, ¿qué tienes tú conmigo? Claro, no la ofendió, no fue una expresión grosera, ni mucho menos, pero siempre la manera en que Jesús se refería a María era mujer, mujer. Jesús en ningún momento. En otra oportunidad se acercan la mamá se acerca María, la madre de Jesús, y los hermanos. Y Jesús está predicando y sale alguien de afuera y le dice a Jesús: Jesús, afuera está tu mamá, afuera está tu hermano. Y Jesús, la respuesta de él no fue: ay, mi mamá está allá afuera, déjame salir. No fue la respuesta del Señor Jesús. La respuesta de Jesús fue: ¿quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Y el Señor concluye su argumento diciendo: los que hacen la voluntad de mi Padre, estos son. Sí, el Señor creo que estaba dando a entender, los que tienen vínculos conmigo, con los que yo tengo vínculo, son con aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Fíjese que lo que le estoy explicando, Jesús nunca hizo referencia a María como mamá, como mi mamá, mira mi mamá, nunca. Para que de pronto algún católico o los católicos tuviesen algún argumento bíblico para decir: ay, mire cómo el Señor realmente le hacía caso, miren cómo el Señor se sometía porque era su mamita, porque era su mamacita. Nada que ver. Nada de estas expresiones usted no la va a encontrar dentro de las Escrituras. Pero inclusive, estando Jesús en la cruz del Calvario, fíjese que nosotros por humanidad, ¿verdad? Por nuestra humanidad, si hay un momento en donde nosotros queremos reafirmar los vínculos familiares, es cuando estamos pasando un momento difícil o cuando sentimos, ¿no?, que la muerte está bastante cerca. Y Jesús estaba en la cruz del Calvario. Y ahí estaba María a los pies de la cruz, al pie de la cruz. Y fíjense que en el momento que María está ahí, al pie de la cruz, y Jesús estando allí crucificado, ahí en ese momento está el apóstol Juan. Y el Señor desde la cruz del Calvario le dice a María, eso está en Juan capítulo 19, le dice María: mujer, así le dice a María, mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre, algo así. Es decir, el Señor nunca, ni siquiera en el momento más frágil, ni siquiera en el momento más difícil para nuestro Salvador, que era estando allí crucificado en la cruz, el Señor nunca manifestó ningún vínculo maternal con María. Pero cuando leemos las Escrituras de punta a punta, cuando leemos los evangelios desde Mateo hasta Juan, si hay un vínculo que nosotros vemos, es el vínculo que tiene Jesucristo con su Padre. Eso sí se ve por toda la Biblia. Padre, 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 yo sé que tú me oyes. Y saliendo de madrugada se fue a orar. Cuando estaba en la cruz, él solamente estaba pendiente. Lama sabactaní, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermano, está bastante claro. Está bastante claro el vínculo, el único vínculo
que tuvo Cristo cuando estuvo acá en la tierra, en sus 33 años que anduvo por estas tierras, su único vínculo era con su Padre que está en los cielos. Era con su Padre que está en los cielos. Así que no creamos más esa mentira de que María tenía algo importante, de que María, de que el Señor Jesús le daba un... No, nada que ver. Un vientre que se necesitaba, se consiguió un vientre por gracia para que naciere el Hijo del Altísimo. Y lo vamos a confirmar rapidito acá. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6, el apóstol Pablo nos dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Escuchen versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo Dios y un solo mediador. Es decir, María no puede mediar por ningún pecador y por nadie. De hecho, les explico rápidamente para cerrar el pilar número 4. Les explico que María nada sabe de toda esta idolatría mariana que el día de hoy la Iglesia Católica hace en el nombre de ella. A veces decimos los católicos adoran a María, pero no es verdad. Si nos ponemos a ver las cosas objetivamente, no, los católicos adoran un yeso, imágenes, y le colocan el nombre de María, porque María murió en el siglo I. María lo más seguro es que no pasó del siglo I. María murió en el siglo I y María, como tantas mujeres en el tiempo de Jesús, María creyó en nuestro Señor Jesucristo, no como su Hijo, sino como Señor y como Salvador. Cuando María estaba allí frente a la cruz del Calvario, ahí a los pies de la cruz del Calvario, María no estaba ahí viendo a su Hijo en la cruz como enseñan en las películas. No, María lo que estaba allí era viendo a su Salvador. Era su Salvador que estaba pagando por cada uno de sus pecados. María misma necesitó ser redimida por Cristo. Así que, amado hermano, queda bastante claro. Pudiese tomar más argumentos, más textos, pero como les digo, no es la intención del video tampoco hacerlo tan extenso, pero yo le invito a que pueda usted revisar las Escrituras. Cristo es el único Redentor, y eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20, Hechos capítulo 4, versículo 12, Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14 y Juan capítulo 1, versículo 29. Estos son algunos textos que les dejo allí para que usted los revise, para que usted pueda ver que Cristo es el único Redentor. ¿Qué podemos decir de María? Bueno, María, una redimida más. María, una beneficiada más de la gracia de Dios, de la gracia de Cristo, como lo ha sido cualquier otra persona en esta humanidad. La gracia que Cristo me dio a mí, me alcanzó a mí para salvarme, no fue distinta a la gracia que también alcanzó a María. Porque tanto María como mi persona y como usted, todos éramos pecadores. Aquí no existe la Santa Inmaculada, nada que ver. Todos éramos pecadores. Afortunadamente María creyó en Cristo y quiero decirle que María está en el cielo. Aquellos que después de 503 años de reforma todavía siguen adorando ese yeso, esos yesos que están allí en los templos romanos, lamentablemente van a terminar en el infierno por idolatría. Y les aseguro que en el infierno no se van a conseguir a María, porque María está en el cielo, porque María sí creyó en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que, amigo católico, si está viendo este video y me está escuchando, hay oportunidad todavía para arrepentimiento. Hay oportunidad todavía para pedirle perdón al Señor, salir de esa cueva de demonios que es la Iglesia Católica con toda su idolatría y mentira,
y creer en Jesucristo como único Señor y como único Salvador. No pierda su alma por estos engaños católicos. María, una redimida más. Le voy a dar los textos para que luego usted lo pueda revisar. Lucas 1, 26 al 32. Lucas 1, 46 al 48. Lucas 8, 19 al 21. Y por último, Mateo capítulo 13, versículos 53 al 56. Ahí usted, al leerlo, usted va a descubrir que María fue una redimida más. Nada más especial que eso. Entonces, el tema de María, con este pilar número 5, concluyo leyéndoles esto. Dice, María no fue la madre de Dios. Dios no tiene mamá. Quedó bastante claro esto para nosotros. María no fue la madre de Dios, sino una jovencita sencilla que tuvo, por la gracia de Dios, de llevar en su vientre por 9 meses al Verbo encarnado. Hasta allí llegó el propósito de Dios con esta joven. Luego del nacimiento de Cristo, María tuvo que creer en Cristo como Señor y Salvador, así como lo han hecho todos los hombres y mujeres salvos a través de la historia. María no salva, solo Cristo salva. Amén, solo Cristo salva. Y así pasamos al pilar número 5 y último pilar de la Reforma Protestante. En el latín dice Soli Deo Gloria. En el español dice solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria, hermanos. Solo a Dios la gloria. Miren lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Miren lo que dice el apóstol Pedro, que muchas veces también el catolicismo malutiliza convenientemente el nombre del apóstol Pedro. Pero Pedro ya Pedro está donde tiene que estar. Está en la gloria, disfrutando de la presencia de Dios. Lamentablemente, por aquellos que siguen haciendo idolatría en el nombre de Pedro, no se van a salvar. Arrepiéntanse, porque el juicio de Dios viene. Y viene sobre todo idólatra, viene sobre todo mentiroso, viene sobre todo aquel que ha escondido las escrituras para promulgar ideas propias. Se apacientan a sí mismos, como dice Jeremías en la Iglesia Católica. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solamente a Dios la gloria, hermanos. Solamente a Dios la gloria. Eso debería resumir toda la vida del cristiano. Y el apóstol Pablo lo dice. Este es el último texto que le voy a compartir. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. El apóstol nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo dice, fíjese bien, cosas tan rutinarias, ¿no? Como comer, beber, trabajar, estudiar, ir a la universidad. Cosas tan rutinarias. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos manda a glorificar a Dios, a glorificar a Cristo en todas estas cosas, para que toda la gloria sea de Dios. Y eso lo vemos a través de la Biblia, lo vemos en Daniel, lo vemos en José, lo vemos en el rey David en su momento, lo vemos en Moisés, lo vemos en Pablo, lo vemos en Juan. Solamente a Dios la gloria. A más nadie, ningún hombre en esta tierra merece ser adorado. Luego de 503 años de reforma, le puedo decir, iglesia, cómo termina la primera carta de Juan. En primera de Juan, Juan termina su carta diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y lamentablemente, luego de 503 años de reforma,
tenemos que reconocer que no solo el catolicismo el día de hoy practica la idolatría, sino que que mucha gente en el mundo cristiano también se ha vuelto muy idólatra. Se ha vuelto muy idólatra, hermanos. Cada día nos estamos haciendo un ídolo nuevo en el cristianismo. A mí de verdad me enferma ver el día de hoy cómo hay toda una idolatría por los cantantes cristianos. Hay toda una idolatría por los pastores. Entonces resulta que este pastor es más famoso que el otro, que este pastor sí. Hay gente que deja su iglesia y van a escuchar a otro pastor porque este pastor es muy famoso. Y estamos todos totalmente afectados por la idolatría del siglo XXI. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado porque estos son los peligros, estos son los mismos vicios que persisten no solamente en el catolicismo al cual se enfrentó Martín Lutero, sino también en el mismo cristianismo después de 503 años. Mucha idolatría, mucha adulación a los pastores. Hermanos, los pastores no son nadie. Yo soy un servidor que Dios me puso, me utilizó y me sigue usando para servir como pastor, pero yo no soy nadie. Ningún pastor es nadie. Toda la gloria es de Dios, hermanos. Toda la gloria es para Dios. Los que cantan las alabanzas no tenemos que estar idolatrándolos. Los músicos no son estrellas. Pareciera que el día de hoy en la iglesia los músicos se sienten estrellas y usted lo ve muchas veces tan inflamados, tan grandotes que se sienten. No. Bájele un poquito, cantante, músico, pastores, bájele un poquito. La gloria es para Dios, solamente a Dios la gloria. Si pues comen, si pues beben, o si hacen cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, dice 1 Corintios 10:31. Háganlo todo para la gloria de Dios. La iglesia, después de 503 años de reforma protestante, la iglesia hoy debería volver a pensar en dónde han caído. Usted no ve el día de hoy. Si usted piensa que estoy criticando, lo puede pensar, no tengo ningún problema. Pero yo soy muy observador. Y yo veo y a veces observo los lugares en donde Dios no está recibiendo la gloria. Usted ve los cantantes y preparan los conciertos y preparan todo aquello. Y supuestamente están cantándole a Jesucristo o están cantándole al Señor. Pero en medio de ese concierto en donde supuestamente ese cantante cristiano nos convoca a toda la iglesia, nos convoca a los cristianos para adorar a Dios, resulta que en medio de ese concierto, ahora a ese cantante se le ocurre cantarle a su esposa o se le ocurre cantarle a su hija. Por favor. No, hermanos. No importa que usted lo vea muy romántico, usted lo puede ver muy lindo. Y usted me puede estar insultando, puede estar muy molesto conmigo, pero eso no es lo que dice Pablo acá. Pablo acá no está diciendo, dale la gloria a tu esposa, dale la gloria a tu hijo. La gloria es para Dios. La gloria es únicamente de Dios. Por eso es el último pilar, el más importante, podemos decir, el que cierra perfectamente todos los 5 pilares. Solamente a Dios la gloria, iglesia. Solamente a Dios la gloria. Si alguien hizo algo por usted, dele las gracias como normalmente tenemos que hacerlo. Pero la gloria es de Dios, papá, para más nadie. Si un pastor le está sirviendo, si el pastor está haciendo bien su trabajo dentro de la iglesia, no lo adule, no lo entrone, no lo convierte en un rey, no. Si un pastor está haciendo bien su trabajo, pues la Biblia dice en Lucas, siervo inútil somos porque solamente hicimos lo que teníamos que hacer y ya. Guardaos de los ídolos, iglesia. Cuida tu corazón.
Cuida tu corazón para no caer en semejante despropósito de quitarle la gloria a Dios o de empezar a compartir la gloria de Dios con otros. La gloria de Dios no se comparte con nadie. Es lo que dice Pedro. Si alguno hable conforme al poder que Dios, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo la gloria sea para Dios. Y Pablo nuevamente nos dice, si coméis o si bebéis o si haced cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, hermanos. Y yo creo que esa es la más grande reforma que el Señor está esperando de su iglesia en este tiempo. Que dejemos de mirarnos ya unos a otros. Que dejemos dentro de la iglesia de seguir utilizando patrones mundanos. Porque los mundanos son los que se adulan entre ellos mismos. Los mundanos son los que se endiosan entre ellos mismos. Pero en el cuerpo de Cristo no hay dioses. En el cuerpo de Cristo no hay más grande que otros. En el cuerpo de Cristo el único grande es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, hermano. No hay nadie más grande en el cuerpo de Cristo. Por eso es que yo de mi parte, yo no creo en estrellitas. Hace años que el Señor me liberó a mí de estas cadenas de adulación. Yo no creo en estrellitas. Yo aprecio a los siervos del Señor. Dios lo sabe. Profundo respeto y honra para los siervos del Señor, los que predican, los que trabajan arduamente por la obra del Señor. Aprecio, amor, cariño para mi familia, para mis amigos, para mis hermanos, tanto mis hermanos de la fe como mis hermanos de sangre. Aprecio, amor, cariño. Pero hermano, yo, David Durelia, la gloria solamente se la doy a Dios, a más nadie. Y a más nadie yo le voy a dar la gloria. A más nadie yo le daré la gloria. Al que me salvó, al que me rescató, es al único que le daré la gloria durante toda mi vida. Y espero que usted también tenga esa misma determinación. Solamente a Dios la gloria. Y de esta manera, hermanos, terminamos o estamos finalizando lo que ha sido 4 videos, tratando de explicar, de hablar un poco de lo que ha sido estos 503 años de la Reforma Protestante. Muchas cosas han pasado en 503 años de reforma. La iglesia ha sufrido unas mutaciones increíbles, unos cambios increíbles. Pero doy gloria a Dios que a pesar de todo lo que sucede, la palabra del Señor en Mateo 16, 18 se mantiene y sigue siendo fiel. Las puertas del Hades, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y no importa lo que pase, no importa lo que suceda, el Señor va a sostener a su iglesia verdadera. El Señor va a sostener a su iglesia, la que está en la palabra, la iglesia que permanece en la doctrina, la iglesia que permanece en la verdad. El Señor la va a sostener. Yo ruego a Dios que usted forme parte de esa iglesia. Y si todavía no forma parte de esa iglesia, pues sencillamente yo quiero decirle que puede formar parte de esa iglesia. ¿Cómo hacerlo? Abriendo su vida a Jesucristo, arrepintiéndose de cada uno de sus pecados y rindiendo su vida al Salvador. No hay otro nombre, no hay otra puerta, no hay otra opción. Es Cristo o es Cristo. Y yo le invito en esta hora, acepte al Señor como Salvador. Y si usted de pronto era un cristiano de estos que está medio caminando, estos cristianos inestables, hermano, reafirme sus pies. Reafirme sus pies porque Cristo viene. La última reforma viene. Por favor, escuchen esto. La última reforma viene. La reforma perfecta. La reforma final. Y serán separados las ovejas de las cabras. Y serán separados el trigo y la cizaña. El trigo irá al granero del Señor
y la cizaña irá al fuego ardiente. Es tiempo de decisiones, iglesia. Es tiempo de decisiones, mi amigo. La última reforma no tarda. La última reforma está cerca. El Señor viene. Cristo viene a realizar la última reforma, que será 1.000.000 de veces mejor y más perfecta que la que pudo hacer este siervo llamado Martín Lutero. No fuimos testigos a lo mejor presenciales de esta reforma protestante hace 503 años, pero no tengo la menor duda que nosotros seremos testigos presenciales de la última reforma. No se pierda la última reforma, porque el Señor va a separar a sus ovejas de los cabritos. El Señor va a separar a su trigo de la cizaña que vemos el día de hoy. Permíteme terminar con una corta oración y así cerramos estos videos acerca de los 503 años de reforma. Señor, te doy gracias, Padre, porque nos regalaste la oportunidad durante 4 videos de compartir, de enseñar acerca de la reforma protestante, Señor, cumpliéndose 503 años de este evento muy importante para la historia de la iglesia. Señor, te pedimos, te rogamos, Señor, que en este tiempo, Padre, sigamos abiertos a todas las reformas que tú quieras hacer dentro de tu iglesia en torno a tu palabra. Porque si hay una urgencia en este tiempo, es la urgencia de volver a tu palabra, de volver a la senda antigua, de volver al camino angosto, de volver a la verdad. Y aunque yo sé, Señor, que la mayoría de las personas muchas veces ignoran estos videos, muchas veces lo ven y a lo mejor se ofenden algunos, otros de pronto simplemente no les interesa porque sabemos que el agnosticismo está a la orden del día. Pero también yo sé que tu gracia es mayor y yo sé que también hay oídos, Señor, que no solamente recibirán estas enseñanzas, sino que también bajarán a sus corazones. Gracias, Señor, porque eres bueno y solamente a ti daremos la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos, hermanos, en otro video.